Vamos a hacer algo diferente. Sabemos que este es un canal cristiano, pero hace unos días quiero que tú te identifiques de aquellos que nacimos en aquellos tiempos. Recordaba aquellos tiempos yo de cuando éramos unos niños, cómo Dios nos ha guardado a través del tiempo. Y el propósito del Señor es de que si te ha guardado desde estos tiempos hasta ahorita, desde cuando estabas pequeño y todavía estás vivo, el propósito es de que conozcas la palabra. Pero quiero llevarte a algo y que veas este video. En aquel país, yo soy de El Salvador y quiero hacer algo diferente, recordando aquella juventud, cómo es que se jugaba sanamente en aquellos tiempos, cómo es que disfrutábamos nuestra juventud en aquellos tiempos, cosa que ya no se ve ahora en estos tiempos. Pero antes de comenzar la palabra, veamos este video de cómo eran aquellos tiempos cuando jugabas al trompo, a las canicas, a las chibolas le decíamos nosotros allá, al barrilete, piscucha. ¿Cómo tú te identificas? Y mándanos un comentario diciendo un amén de cómo tú te identificas en aquellos tiempos viendo estos videos. Veamos este video cuando éramos jóvenes en los tiempos de los 80, 70 y aún 90 todavía, una generación muy bonita donde se practicaba estos juegos. Veamos cuando éramos aquellos jóvenes y tal vez te acuerdas y coméntanos de qué tú estás, de qué te recuerdas. Así que siempre en el nombre de Jesucristo lo hacemos para la gloria de Él. Veamos este video, un recordatorio cuando tú eras un joven en aquellos tiempos de los 80, 90 y 70. Veamos.
Bueno, ahí está aquel recordatorio de aquellos tiempos. Es bonito ver cómo Dios hasta ahorita te ha guardado y te ha cuidado y que esos tiempos ya no vuelven. Ahora vamos a comenzar a la palabra del Señor Todopoderoso y vamos a lo que vamos a ir predicando. El Señor es bueno y el Señor quiere darnos vida eterna. Así que vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a estar estudiando este pasaje bíblico. ¿Qué Dios nos quiere enseñar? ¿Qué Dios le quiere enseñar al pueblo de ahora, de la iglesia, a través de esta historia de Deuteronomio que Moisés llevaba a cargo este pueblo de Israel? Vamos a llevar a cabo el proceso de lo que Dios se refiere en Deuteronomio capítulo 6, cómo el Señor quiere que ahora su iglesia vaya en generación y en generación llevando la palabra, instruyendo a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. Veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a comenzar desde el versículo 1 y dice, arriba dice el gran mandamiento. Le vamos a poner al tema de ahora, le vamos a poner el tema, el gran mandamiento que Dios quiere para tu familia que te ha dado, para tu casa. Ese es el tema que le vamos a poner, el gran mandamiento para tu familia que Dios nos ha dado. O sea, que dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahí nos vamos a quedar y vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento donde vamos a estar predicando la palabra. Esperamos que nuestros hermanos y amigos, Padre, que van a estar viendo, Señor, sean edificados a través de esta palabra. Toda la gloria y toda la honra sea para ti por siempre y por todos los siglos. Así que, hermano y amigo que nos vas a estar viendo, quiero decirte que el Señor nos enseña y que lo que yo pude aprender aquí a través de este mensaje de Deuteronomio. Aquí Moisés estaba preparando a su pueblo porque ya iban a entrar a la tierra prometida, cosa que Moisés no iba a entrar, pero que Moisés estaba preparando para que su pueblo de Israel le ofrezca culto y homenaje como se debe de darle al Dios Todopoderoso. Aquí dice que Moisés estaba preparando al pueblo de Israel para que lo que el Señor les iba a mandar de los estatutos y decretos y los mandamientos que en la tierra prometida que Él iba a dar a este pueblo, esos iban a ser los mandamientos que Él quería. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando dice aquí, para que temas a Jehová, no quiere decir para que tú le tengas miedo o para que tú te espantes de lo que diga teme a Jehová. No, temer es una obediencia hacia el Dios creador de todo el universo y la tierra, que tú obedezcas, que tú tengas temor en el aspecto de que no quebrantes un mandamiento de Él, de que lo que Él te ha dicho que hagamos, lo podamos hacer. Y en una obediencia es el temer al Señor, obedecer. Así que aquí donde está diciendo también
tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Señor, aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicándote el evangelio, somos mensajeros de Jesucristo llamados a santidad, predicándote el evangelio. Soy un predicador que predica en las calles. Así que aquí, para tener, dice el Señor, una vida prolongada. Eso quiere decir de que el Señor le estaba diciendo a Moisés: prepara a tu pueblo y dile lo que yo te mando, para que ellos, cuando entren a la tierra prometida, todos estos decretos, todos estos mandamientos, todo lo que yo les voy a decir a ellos, que procuren hacerlo, que procuren llevar la palabra en sus corazones. O sea, que el Señor siempre va a preparar a alguien, va a preparar a una familia, va a preparar a alguien primero como cabeza. El hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Entonces el Señor va a preparar al hombre, va a preparar a la cabeza que va a llevar ese mensaje para lo que Dios te va a dar después de lo que Él está preparando. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Por ejemplo, el Señor te va a dar algo en tu vida, te va a dar una esposa, te va a dar hijos, pero primero te va a preparar y te va a decir los mandamientos, los mandatos de Él, la obediencia. Sabemos que ahora Cristo gobierna nuestra casa, Cristo gobierna nuestras vidas, pero aquí el Señor le decía a Moisés: prepara tu pueblo de lo que yo voy a hacer en esa tierra prometida que van a entrar. Y dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene el mandamiento del corazón perfecto, de lo que habla la palabra, donde dice el primer mandamiento del Señor es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y tu corazón. Y aquí dice en el 5: amarás a Jehová tu Dios amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y en todas tus fuerzas. El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hoy lo que dice el 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y hoy lo que dice el 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor aquí, hermano y amigo, es que preparaba a este pueblo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera a este pueblo, de que en generación y en generación tiene que llevar la palabra, diciéndoselas a sus hijos y de los hijos de sus hijos, y así en generación llevando la palabra del Señor a todo niño, grande y pequeño. Que la palabra, Dios quería que con este pueblo, que se siguiera este mandamiento en generación y en generación hasta los finales del tiempo. Aquí yo aprendo en esta historia de Deuteronomio capítulo 6, es de que el Señor va a preparar a una familia, a un papá, a una mamá, va a preparar tu casa. El propósito del Señor es de que al que va a levantar, sea al hombre o a la mujer, es que lleve estas palabras a su esposo, a sus hijos, a los hijos de tus hijos, que van a tener hijos de tus esposas y de toda la generación, mandándoles siempre y atándolas a nuestra mano como una señal y teniéndolas ahí
para que nosotros siempre nos acordemos, diciéndoles a nuestros hijos, tenemos que obedecer al Señor. Esto no es porque yo quiera hacerlo mañana o no lo hago mañana o lo voy a hacer el otro mes o yo lo hago como yo quiera. No, esto es como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Cuando Dios nos ha dado un cargo de una familia y tener nuestros hijos, es que nosotros primeramente, antes de que nosotros hagamos algo terrenalmente, podrás tener un trabajo, una casa, podrías tener muchas cosas, pero Dios quiere antes de todo eso es de que tú enseñes a tu casa, a tus hijos. Aquí dice la palabra de que les diga, lo voy a leer otra vez porque quizás no lo entendimos bien, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí hay una coma. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás en tu casa, dice. Eso quiere decir de que porque te voy a decir algo, hay veces nos gusta que nos digan que que el hombre es la cabeza de la casa. El problema es de que hay veces el hombre es la cabeza de la casa, pero no hace lo que Dios quiere que haga. Porque aquí dice Dios, vas a repetirle a tus hijos mi palabra primero. No les vas a hablar del futuro, de todas estas cosas, del mundo, que van a ser un doctor, que qué quieres hacer en la tierra. Primero háblale la palabra, porque la más importante. O no me vengas tú diciendo, tú que me estás viendo, estoy hablando a todo el mundo, estoy hablando yo, tú que eres padre, no le vas a hablar primeramente, hijo, yo quiero que te prepares para que seas un gran hombre en la vida y que seas abogado, doctor. Está bien que le digas esas, son palabras sabias como un papá, pero primeramente aquí dice Dios, pues, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Primero a Dios o a un hombre pecador? Y eso me incluyo yo como padre que soy. Entonces dice aquí, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oye lo que te voy a decir. Esta palabra de Dios es en todo momento. Cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, tiene que estar en esta boca palabra de Dios siempre, diciéndotela a tus hijos. Enséñale a tus hijos primeramente al honrar a Dios, amigo y hermano. Tú que eres papá, enséñale primero a tu hijo. Aquí dice en el versículo, dice aquí, para que temas a Jehová tu Dios, dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Temer quiere decir que obedezcamos todas las cosas que Él nos habla en este libro de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que habla el Señor que Él creó la tierra y hizo los mares, hizo la luz, el sol, Él hizo todo, hasta Apocalipsis, que habla que Jesucristo vino a la cruz del Calvario, murió por toda la humanidad. Juan 3:16, háblale del amor que es Cristo. El propósito de Dios en esta escritura de Deuteronomio capítulo 6, donde nos habla del 1 al 9, es de que nosotros, el Señor nos prepara, te da una familia, pero Él quiere que tú, al acostarte, al levantarte, que tú le hables a tus hijos, que tú le hables a tu generación, y que después de tus hijos, tus mismos hijos que tengan los hijos de él, de ellos, les hablen a tus nietos, y así van generación en generación. Por eso hay muchas maldiciones en familias, porque nunca se les habló de Dios. La maldición cae sobre esa familia. Hay familia que está alejada de Dios y cayó la maldición de muchas cosas que pueden llegar, maldiciones como maldiciones de droga, de alcohol, maldiciones de brujería, de muchas maldiciones pueden llegar. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. A través de los tiempos, Dios habló a través de una persona, empezó bien, pero y yendo de generación en generación,
se perdió el amor de buscar a Dios. Por eso, cuando Dios te ha dado un cargo de una familia y tú crees en el Señor Jesucristo, tú vas a una iglesia, tú crees en Dios en tu corazón, sabemos que no te vas a salvar por ir a una iglesia, pero tienes una responsabilidad de hablarle a tus hijos de Dios. Es lo primero que le tienes que hablar. Después le vas a hablar a tus hijos de los proyectos terrenales, porque sin Dios no pueden hacerlo. No pueden hacer los proyectos terrenales alguien en este mundo. Y me vas a decir, yo conozco gente que no cree en Dios y ha hecho sus proyectos terrenales, tienen mucho dinero. Claro que sí, la Biblia lo dice claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma la perdió? ¿De qué me sirve si esta vida se va a acabar? Porque la vida que Dios te va a dar es eterna. Vas a estar en lo celestial. Después va a ser una chilladera, después va a ser una decepción de que hubiéramos escuchado lo que decía la palabra de Dios. No el predicador, sino lo que dice la palabra. Dios quiere que llevemos este evangelio, esta palabra, a nuestros hijos, a tatarabuelos, a primos, tíos, todo que vaya así en generación. Y dice el 9, y las escribirás en los postes en tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir que en cualquier área de tu vida tiene que estar la palabra de Dios. En cualquier lugar tienes que mostrar que la señal de Cristo está en las puertas de tu casa, está en tu alma, está en tu reflejo, está en tu testimonio, está en cualquier parte de tu área de tu vida, y que tu familia lo refleja. Es importante nosotros reconstruir en generación esta palabra de Dios, porque si no caen maldiciones. A mí me alcanzó la maldición de mi papá cuando por ahí van a decir muchos, no, lo que pasa es que a usted le gustó. Hay maldiciones de borrachera, hay maldiciones de alcoholismo que va en generación. El tatarabuelo fue borracho, el abuelo del papá fue borracho, y mi papá igualmente, y el hijo salió también, porque es una maldición que va en generación. O sea, lo malo sí va en generación y lo bueno no. Hermano y amigo, hay que ponernos las pilas porque el tiempo está pasando. El río se está llevando con la corriente a muchos, y ese río es el enemigo que te arrastra con todo y piedras. Por eso dice ahí, por ahí un dicho, que cuando el río suena es porque piedras trae. Y si tú no te apartas, dice camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Ese es el enemigo que si estás dormido te va a llevar a ti y a tu familia. No, está bien que trabajes, no es malo tener dinero. Lo malo es de que dice Dios aquí en la palabra, en el capítulo 5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está escrito así. Primero a Dios. Dios no te está quitando que hagas dinero. Dios no te está quitando que hagas tu propia compañía. Dios no te está quitando que quieras ese cartón de doctor, de abogado. Él no te quita nada de eso. Construye lo que tú quieres. Pero primeramente, si el Señor está viendo que nomás le das a tus hijos, mira, este proyecto, que tú vas a hacer casas, que tú vas a hacer dinero, que preocúpate que 4 o 5 años ya tienes que tener lo que tienes. Eso es vanidad, eso se va a acabar. Se va a acabar eso. Pero lo que no se va a acabar es esta palabra que dice el Señor, allí donde dice en el 7, que dice: y la repetirás a tus hijos. Repítele la palabra. Háblale de Cristo en tu casa, dice aquí. Qué importancia es leer las Escrituras. Por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo de Israel se perdió, porque no tenía conocimiento de la palabra.
ellos cayeron en maldiciones, ellos cayeron en idolatría, ellos cayeron en desobediencia. ¿Por qué no escucharon la palabra? Dios se las dijo, Dios le dijo, aún venían de allá. Aquí en esta escritura de Deuteronomio es cuando el Señor los saca de Faraón de Egipto, de allá, y así venían murmurando y venían desechando a Moisés, desechando la palabra de Dios. Y por eso es que el pueblo de Israel sufrió tanto. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que Dios quiso que él quisieran que hiciera. La obediencia, amarlo a él, no que se fueron en hacer becerros de oro, adorar imágenes y un montón de cosas de idolatría, que por eso el pueblo de Israel cayó en ciertas maldiciones que en una gran misericordia del Señor, en una gran misericordia, porque había un hombre que venía dirigiendo y era Moisés y aclamaba por ellos, el Señor lo seguía ayudando, perdonando. El Señor tiene misericordia, pero en una de esas tenemos que tener cuidado, porque el Señor también dice: el que se aleja de mí, yo también me alejo de él. Hay que tener mucho cuidado. Así que en todo esto, hermano y amigo que me vas a estar viendo, el Señor quiere de que tú seas un portador de la palabra en tu casa, en tu familia. Prepara tu casa primero, prepara tu familia. Háblales de Cristo para que tus hijos, ellos les hablen a los hijos de ellos también de Cristo, y vaya así la palabra en generación y que diga: mi abuelo, mi tatarabuelo era cristiano, era hijo de Dios, y él fue el que nos empezó a fundar, él fue el que nos empezó a hablar, él fue el que empezó a meternos a la familia, que Cristo de la gloria es el que salva y quebranta toda maldición del diablo. Pero tienes que poner en una acción fundada, concreta, del Dios Todopoderoso que está llamando aquí en Deuteronomio, que dice que él quiere que esta nación proclame en generación su palabra. Pero qué lástima va a dar y diga: mi tatarabuelo y mi abuelo nunca nos habló de Dios, nunca nos habló. Y por eso que después tus hijos se den cuenta, por otro lado, que digan: tuve un papá que nomás me hablaba de riquezas y de que tengo que hacer casas y que tengo que hacer dinero. Qué lástima de papá ese. No seas uno de esos. Que tu generación esté fundada en la roca de Cristo, que tu generación esté fundada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y si tus hijos no te oyen, tú sígueles hablando, tú reúnelos en tu casa, porque Dios te ha dado esa casa, Dios te ha dado la casa, y vas a perseverar hasta que ellos puedan un día encontrarse con el verdadero Cristo de la gloria, ¿verdad? Porque a veces sabemos que los hijos, no, los jóvenes, los entendemos, nosotros fuimos jóvenes, pero no hay que dejarlos porque el diablo se los lleva. Somos mensajeros de Jesucristo, llamados a santidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Recuerda que Jesucristo todo lo sabe, todo lo puede, el único verdadero, el Cristo de la gloria. Bendiciones.